Marcelo, y muy buenos días a toda tu audiencia. Un gusto de estar contigo nuevamente. Así es. Hemos estado hace poco en Doy Fe, una entrevista diferente, ¿no? Una entrevista bien humana, ¿no? En la que Samuel Claro. contó diferentes cosas y vamos a hablar un poco más de política y de los planes. ¿Quién es ella? ¿Quién soy yo? Gabriela Arce. Bueno, yo soy Gabriela Arce, conductora del programa Síganme los Buenos, y también he estado detrás. Puedo tutearte, ¿no? Claro que Por sí. favor, he estado detrás tuyo, porque aparte yo tengo un programa que se llama Un Café con Gabriela Arce, que tocamos temas totalmente distintos, y para conocer al invitado especial, a las personalidades del medio, que es lo que vamos a hacer ahora en Síganme los Buenos también, muy aparte de tocar temas políticos que son importantes ahora con toda la crisis que estamos viviendo, pues queremos saber exactamente quién es Samuel Doria Medina. Así que gracias y un placer tenerte aquí en el programa. Gracias a ti, Gabriela. Samuel, 100 días. Bueno, tenemos un sello, ¿no? Tratar de explicar en facilito, digamos, todos los planes. Y obviamente Síganme los Buenos lo que busca es un poco generar un espacio para que todas las voces, digamos, quienes van a participar en las elecciones de agosto próximo, tengan la posibilidad de explicar. ¿Cómo salir de la crisis en 100 días, Samuel? ¿Cuál es la hoja de ruta, digamos, para lograr ese objetivo? Gracias, Marcelo. Yo te diría que el primer mensaje importante es que hay que hacerlo rápido. No se puede esperar mucho tiempo. Vos ya estabas trabajando seguro el año 85, recordarás de que estábamos en una situación parecida. Y Víctor Paz Estenssoro juró como presidente el 6 de agosto de 1985 y tardó 23 días, solo 23 días, hasta el 29 de agosto del 85 para sacar el 21060. En esa oportunidad estábamos en una situación económica más complicada que la que tenemos ahora. Prácticamente nuestra economía era muy, muy pequeña. En 1985 los bolivianos éramos 5,5 millones, la mitad de lo que somos ahora, pero nuestra economía era tan pequeña que solamente exportábamos con esfuerzo 500 millones de dólares. Hoy en día nuestra economía es 20 veces más grande, exportamos alrededor de 10,000 millones de dólares. Entonces creo que es importante señalar que no va a ser igual que el 85 porque tenemos una economía más grande, pero sí hay que hacerlo rápido para no irnos tan atrás y que Gabriela también pueda ver gráficamente. En la Argentina, el expresidente Macri entró y dijo, no, vamos a esperar que vuelva el dinero de los argentinos, el Fondo Monetario, y tardó mucho tiempo y cuando quiso corregir la economía ya no pudo, fracasó. En cambio, Milei entró en diciembre del 2023 y inmediatamente tomó medidas y en enero del año 2024 ya había un superávit fiscal, ya estaba corregido el problema y este año, el 2025, la economía que más va a crecer en Sudamérica es la Argentina, va a crecer más de 5%, justamente porque tomaron medidas rápido y la situación argentina es peor que la nuestra, ¿no? Entonces ese es el primer mensaje, hay que entrar y resolver rápido, porque además el nuevo gobierno tiene apoyo de la población, tiene la mayor cantidad de su apoyo cuando comienza. Entonces, si no toma medidas rápido, después va perdiendo ese capital político y se hace más difícil, ¿no? Número uno. Número dos, si no se toman las medidas rápidas, la inflación sigue aumentando y también el precio del dólar. Entonces, por eso hay que romper las expectativas. Los economistas hemos aprendido que la psicología juega un rol muy importante en la economía, ¿no es verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que uno espera que va a pasar? Entonces, desde ese punto de vista, hay que cortar esas expectativas para que la gente no piense que va a seguir subiendo el dólar, subiendo la inflación. Entonces, por eso hay que tomar medidas rápido. ¿Cómo se lo hace? Habrá que reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal está causado fundamentalmente por la subvención a los hidrocarburos.
La mitad prácticamente del déficit fiscal es eso. Y después hay otra parte importante que son las empresas públicas, ¿no? O sea, hay que corregir esos temas rápidamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida, Samuel, a Toto Arévalo. Toto, bienvenido aquí a nuestra mesa en una entrevista tan importante como la que tenemos junto a nuestro invitado especial, Samuel Doria Medina. Gracias, Gabriela, Marcelo, Samuel. Muy buenos días, Toto. Y nos hemos puesto de acuerdo para vestirnos igual. Eso estaba diciendo, sí, una maravilla. Sí. Del Bolívar, ¿eh? Sí, ahí está, como hermanitos están los Yo dos. tengo un par de preguntas para Samuel. A ver, La política es como el fútbol. Va a parecer extraño. Las sensaciones son diferentes. Y el país se parece al fútbol. Cuando el fútbol está en crisis, automáticamente el país está en crisis. Y el fútbol y el deporte boliviano tienen una profunda crisis. Y no pasa, siempre sostengo, que no pasa por tener mucho dinero y entregar mucho dinero. Pasa por tener planes y programas que contribuyan a que el deporte, primero, es un factor de salud, definitivamente. Generar en los niños y los jóvenes el estímulo para que el deporte sea un hábito. Pero a partir de allí, el deporte es un factor que incide notablemente en el sentimiento de la gente, en sus sensaciones. Hace poquito ganaba Bolivia y 24 horas la gente se olvidó de las filas, colas y todo. Sí. El éxito ayuda a mitigar las penas del país. Por eso siempre digo a los que van a dirigir el país, a los que están candidatando para dirigir el país, ¿qué cosas hay que hacer? Porque si uno analiza de cada 10 bolivianos, todos, 7 mínimo están vinculados a la práctica deportiva en todas sus expresiones. Samuel, yo no voy a decir de qué equipo es, sé de qué equipo es, pero a la hora de la verdad, cuando uno tiene que dirigir un país, tiene una sola camiseta. rojo, amarillo y verde. Exactamente. Ya está. ¿Qué es lo que debería hacerse en el país, Samuel, para evitar hoy día, si el país está en quiebra, el fútbol está 2 veces en quiebra, no tiene planes, no tiene nada, y los stronguistas, los bolivaristas, los orientistas, luministas, los hinchas de un equipo sufren todas las semanas, porque ya no solo es perder un partido, están perdiendo su presencia porque económicamente es un desastre. Sí. Uno mira al país y la primera referencia que tiene, uno pasa por Miraflores y mira el estadio Hernando Siles, que le costó tanto al país construir primero en 1930, reconstruir en 1977, y parece un edificio viejo, donde no le pasa una mano de pintura, por lo menos para guardar el respeto estéticamente de la ciudad. Y ese es el reflejo de toda la infraestructura deportiva. Hay un descuido total. Hay algo que ha planeado, ¿qué piensa Samuel en función al deporte? ¿Qué cosas se deben hacer? Y ojo, no es cuestión de poner plata, no es cuestión de poner plata, sino planes capaces de sostener al deporte como base estructural para generar en los jóvenes el hábito como competencia deportiva y que no aparezcan los clubes extendiendo la mano y pidiendo limosna. Claro. Y debiéndole al Estado por impuestos una cantidad increíble que todo su patrimonio chiquitito no alcanza para cubrir. Estrategias y acciones, ¿no? Por supuesto. Con todo gusto, Toto. Mira, ya me ha tocado llevar adelante una política de deporte. Vos sabes, cuando yo estaba en la fábrica de cemento, he llevado adelante y he hecho una inversión muy importante en responsabilidad social. Sí. He apoyado en educación, he apoyado en salud en las comunidades donde estaba y también en deporte. Y hemos hecho cosas interesantes en deporte con una mentalidad, no buscar el éxito inmediato, porque creo que el principal problema que tenemos en el país en el deporte es ese: queremos clasificar a la Copa del próximo mes, al Mundial de los próximos meses. O sea, no queremos trabajar realmente con planes pensando tal vez en el siguiente Mundial o en la siguiente Copa, ¿no? Y yo creo que justamente a raíz de esta crisis va a haber una oportunidad para poder revisar los planes deportivos y hacer las cosas bien. O sea, creo que justamente la falta de recursos, el tiempo difícil que vivimos, nos puede permitir que nos dediquemos a planificar con un plazo más largo, a destinar recursos no para el éxito de mañana
Y yo me acuerdo que cuando hicimos inicialmente un club de corredores con Soboce, y eran grupos que se reunían los fines de semana para correr con la ayuda de un entrenador. Después empezamos a hacer carreras de 10K, después de media maratón, después hemos hecho maratones, y creo que gracias a ese impulso hemos llegado a hacer que en el país se vuelva una práctica común, ya no solamente en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en todo el país. El gobierno empezó a hacer maratones, en fin, y después de varios años hemos empezado a tener frutos interesantes, ¿no? El boliviano que gana la maratón en la Ciudad de México, bolivianos que participan y mujeres también que ganan maratones en varios países del mundo. Entonces yo creo que ese es el camino. Entonces ir paso a paso, no querer mandar a la siguiente maratón mañana, ¿no? Entonces creo que en todos los deportes hay que empezar a planificar mejor, a invertir mejor los recursos, no para tener un éxito fácil el próximo mes. Es un plan general que parte de la base. Mientras la base es más amplia, esta es una pirámide invertida. La posibilidad de tener más talentos es importante. Alguien decía, en el occidente es más importante ir a bailar en las fiestas folclóricas que hacer deporte. Ambas son importantes, pero el deporte debe generar desde los niños un hábito. Exacto. En la escuela, en el colegio, y a partir de allí uno va a encontrar las posibilidades y talentos cuando haya un plan deportivo nacional que hable de la formación, de la educación, de la salud de los jóvenes y los niños. Y después viene la competencia, la alta competencia. No podemos tener grandes campeones si desde abajo no hay una solidez en la preparación de los deportistas. Por eso yo le reclamo a los candidatos y les digo, es urgente trabajar. Porque en cada hogar, hoy por hoy, siempre en un grupo familiar, el papá, el hijo, con toda certeza van a hacer deportes, pero no encuentran quizás el mejor camino para hacerlo. Y a veces se habla de infraestructura y a veces se habla de falta de recursos económicos. Yo soy un partidario que no es lo más importante, sino los planes y programas inteligentes que vayan con lo que uno tiene a construir un proyecto deportivo de largo alcance. Los éxitos deportivos no son de hoy para mañana. Los éxitos deportivos se planifican por lo bajo para 10 años, pero con una solidez estructural que le dé posibilidades al país de sentirse ganadores. Qué importante es ganar en la vida y en el deporte. Ayuda muchísimo a mirar el país desde otra perspectiva. Definitivamente, y además de tener la predisposición para encarar seriamente el tema del deporte, rodearse de la mejor gente, ¿no es verdad? De la gente que sabe. Porque creo que, como en cualquier tema, si uno busca la gente que sabe más que uno en ese tema, va a tener éxito. Y yo he hecho eso a lo largo de mi vida, en temas empresariales, en temas deportivos, en temas de educación, de salud, y he tenido éxito. Ojalá, Sí. seguro vamos a estar atentos porque cuando están presentando los candidatos sus planes, nosotros los que estamos ligados al ámbito deportivo estamos atentos. Y sin ninguna duda, el deporte tiene una gran ventaja, no tiene color político. Así es. Tiene un solo sentimiento de desarrollo, crecimiento, fortalecimiento y fundamentalmente planes que le hagan sentir bien y seguro al boliviano que mañana cuando vayamos a competir en cualquier deporte uno no sienta la frustración de haber sido siempre los últimos. Trataremos de mejorar poco a poco, que los éxitos van a llegar después. Así es. Y uno de los pocos temas que nos une a todos los bolivianos sin ninguna distinción es cuando juega la selección boliviana, ¿no? Entonces creo que esa es una muestra de que el deporte puede ser un camino de unidad que tanto necesitamos los bolivianos, ¿no? Sin ninguna duda. Gracias, Samuel. muchachos. No, Quería decir por un par favor. de preguntas a Samuel y escuchar y ante la opinión pública qué es lo que piensa, cuál es el sentimiento en función al deporte, que generalmente está un poco postergado entre las urgencias y necesidades. Pero también nosotros queremos decir que el deporte es el factor, lo dijo bien Samuel, de unidad nacional. Así es. Pero siempre con el orgullo de estar en el camino correcto. Qué difícil es encontrar el camino correcto. Es muy complicado. Y en Bolivia hemos vivido tiempos en que a veces los atajos creen superar al camino correcto.
porque creen que llegando más rápido se llega mejor. No. Este es un camino largo que hay que saberlo transitar con seguridad, con paciencia, pero con planes. Y el deporte, Toto, Samuel, Marcelo, que generalmente nos enseña lo que es el tema de la disciplina también. Pero por favor, eso es muy importante. Uno aprende a ganar y también a saber perder para volver a ganar. Señor, exactamente, exactamente. Por otro lado, Samuel hablaba sobre el tema de poder invertir. Para invertir necesitamos dólares que no los tenemos. En el caso que tú ganaras estas elecciones, ¿qué va a pasar con el dólar como primero? ¿Cómo resolver a un tipo de cambio único tal vez? Y sería importante que nos menciones si habría o qué pasaría, digamos, en la actualidad con el cambio del dólar, si sería fijo, sería flexible. ¿Cómo te manejarías en este aspecto? Porque obviamente lo que dijiste primero es que hay que hacerlo rápido, ¿no es cierto? Hay que hacerlo rápido. Para pero ayer, ¿cuál sería ¿no? un poco para desarrollar Sí. ese? Sí. No, para comenzar yo tengo una buena noticia de que en la actualidad el dólar tiene un importante componente especulativo. Posiblemente la crispación política que vivimos en el país constantemente le aumenta el precio al dólar. Más gente guarda sus dolarcitos bajo el colchón. Seguramente algunos exportadores dicen por ahí no va a haber, dejo mi platita afuera para mis insumos, me presto en bolivianos. Entonces, hay un componente importante. Llegaron estos profesores de Harvard este último fin de semana y tuvimos una reunión el día domingo y ahí salió este tema y claro, ellos decían, no entendemos por qué el dólar está tan alto en Bolivia, porque en simple hay muchos factores. En facilito, como decimos. En facilito, si hay inflación, mucha inflación en un país, eso tiene que reflejarse en el tipo de cambio, ¿no? Y ellos decían, el dólar a fines de diciembre estaba en 10 bolivianos por dólar. Y ellos decían, a ver, desde diciembre hasta la fecha, la inflación, según el INE, ha sido 10. Pero sabemos que el INE dibuja un poco. Supongamos que ha sido 20, ¿ya? 20%. Entonces, el dólar debería estar en alrededor de 12. Y está en 16, ¿no es verdad? Entonces, hay un componente especulativo. Y yo me animaría a decir de que el día de las elecciones o el día siguiente de las elecciones, el lunes 18, seguramente el dólar va a bajar algo. Va a bajar algo porque se va a ver de que hay ya la perspectiva de un nuevo gobierno, se va a ver las cosas de manera diferente cuando haya acabado la elección, ¿no? Entonces, creo que es bueno decirlo. Yo estuve en una entrevista en Unitel hace un mes y estaba el dólar en 18.50. Y yo dije, calma, va a bajar. Y yo dije ahí, yo estimo que debería estar alrededor de 14. Y ha bajado algo. Está en 16.30, si no me equivoco. Pero esta crispación política hace de que haya ese componente especulativo que no se puede explicar por razones económicas, lo cual nos permite avisorar que cuando haya estabilidad política, cuando se vea una solución al frente, eso también no va a ser tan complicado como si hoy día habría que fijar el dólar por encima de los 16, ¿no es verdad? Claro. ¿Qué hacer con el dólar? El dólar no puede seguir atrasado, no puede haber una diferencia muy grande con el mercado. Yo te diría, en este momento el dólar oficial debería estar alrededor de 12, 13 bolivianos. Y de ahí en adelante nunca más anclarlo, ¿no? Claro. El sistema ese de modificar cada semana unos 2 centavitos, 3 centavitos, de manera tal de que si hay problemas con las exportaciones y demás, se vaya ajustando levemente. Yo considero que es el mejor, ¿no? Pero ese es el camino que tiene que seguir el dólar. Un dólar flexible hacia adelante, un tipo de cambio único y obviamente para poder resolver el tema del dólar, ese es un punto importante. ¿Eso cómo sería? El tema del dólar es un síntoma, es una manifestación de la enfermedad. Es igual si nos prestamos a la medicina un ratito.
Cuando uno tiene una infección en alguna parte del cuerpo, tiene temperatura y seguramente transpira, pierde líquido, ¿no es verdad? Claro. Si solamente damos una aspirina, seguramente por 24, 48 horas podremos bajar la temperatura, pero la infección sigue y sigue avanzando, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra economía, ¿qué es la infección? La infección es que gastamos el dinero que no tenemos. Desde el año 2015 que gastamos mucho más de lo que tenemos. Para darles una idea, este año en el presupuesto está previsto gastar 5.000 millones de dólares más de los ingresos. Así no hay economía que aguante, ¿no? Y estamos 10 años con déficit y déficit y déficit. Y como decía, el déficit es fundamentalmente la subvención a los carburantes y las empresas públicas, ¿no? Entonces, yo ya he escuchado en muchos lugares que me han dicho, en Cobija, he estado la semana pasada en Cobija Pando, y me han dicho, estamos teniendo que comprar a 30 bolivianos el litro, ya que suba, pero que haya. O sea, y creo que hemos llegado al punto de que la gente dice, no, pues estar para cargar 10 horas cada día, y hay situaciones ¿Ya dramáticas. es momento de quitar la subvención, Samuel? ¿Perdón? ¿Ya es momento de quitar la subvención? Bueno, es que no hay otra solución, no hay otra. O sea, Imagínate... eso es parte del proyecto de los 100 días. Hay que quitar la subvención. hay que sincerar la economía. Me explicaban prácticamente con lágrimas en los ojos un mototaxista en Rurrenabaque que me decía, el tanque de mi moto, los toritos que llaman, ¿no? El tanque de esta moto tiene 8 litros, entonces no puedo cargar para muchos días. Si hay bastante trabajo, me dura un día, o tal vez me dure 2 días. Entonces, cada día, cada 2 días, tengo que destinar 6 horas, 7 horas a cargar 8 litros, ¿no es verdad? Porque no les vende más tampoco. Entonces, eso ya se ha vuelto un perjuicio a la producción, al trabajo, incluso a la seguridad. El otro día yo hice cola con un taxista y me comentaba de que, claro, hace cola toda la noche, después a veces va a trabajar, a veces va a dormir, entonces es más complicado, ¿no? Claro. Claro. ¿Y cómo quitar esa sensación que tiene la gente de ir a hacer filas, no encontrar aceite, no encontrar la escasez? Además, el sueldo que trae papá a la casa no alcanza, ¿no? Lo que se cobraba antes con 100 bolivianos hoy no alcanza para nada. ¿Cómo revertir toda esa sensación que es directamente afecta a la gente? Y lo vemos todos los días cuando Joel López, nuestro periodista de la calle, está en los mercados. Y realmente y lo vemos además en el mercado cuando vamos como familias. Además, perdón que te corte, además, Samuel, por ejemplo, en el caso de las amas de casa, ¿no? Y en el caso específicamente de las que estamos embarazadas, no nos estamos alimentando bien. No nos estamos alimentando bien porque no encontramos lo que necesitamos, los insumos básicos en el mercado. Y si por suerte, por obra y gracia de Dios los encontramos, están sumamente caros. Ni siquiera es un doble precio, es un triple precio y hasta más. No, yo he escuchado en todo el país, la semana pasada he estado en 5 departamentos, increíble, en todo lado lo primero que me dicen, la plata no alcanza, la plata no alcanza, ¿no? Entonces ahora es tan grosero ya el tema de la subvención que obviamente nadie va a estar en contra, que son casi 5 puntos del PIB. Son como 2.500 millones de dólares de subvención. Se podrá subir el precio y bajar 4 puntos y 1 punto, o sea, 500 millones de dólares, destinarlos a compensar a los sectores de bajos ingresos por esa subida, ¿no es verdad? Hay la ventaja que ya se puede llegar de manera inmediata, rápida, a gran parte de la población, ¿no es verdad? A la gente adulta tiene una cuenta para su bono dignidad, ¿no es verdad? Se le depositará directamente ahí. A los asalariados de la misma manera. Lo que hay que resolver es cómo vas a hacer llegar ese bono, esa compensación a la gente que vive en el campo y que no tiene una cuenta, ¿no es verdad? Eso habrá que resolver, pero yo te diría que
3/4 de la población le vas a poder compensar y le vas a poder compensar rápido y sin que nadie se robe, ¿no? Entonces, desde luego, no se puede pensar en corregir las cosas sin compensar a las personas de más bajos ingresos. ¿Y cómo ¿no? hacerlo? ¿Cómo? Bueno, será un bono, una Un bono, compensación, un bono. un monto. Como te digo, 500 millones de dólares se podrán destinar a eso. Lo importante es que le llegue esos recursos de manera rápida. En los primeros días de gobierno, además. Claro, o sea, al mismo tiempo que acabes las subvenciones, tiene que estar ese bono, ¿no? Samuel, bueno, sabemos que has estado viajando muchísimo por diferentes puntos del país para poder mostrar soluciones a los problemas, a la crisis tan terrible que estamos pasando los bolivianos hoy en día. La población estamos todos sumamente estresados. En alguna entrevista mencionabas que se está utilizando ahora y se pide mucho en las farmacias antidepresivos, tabletas para poder dormir. La población está enferma, Bolivia está enfermo, Bolivia está muriendo. Eso es lo que piensa la mayoría. ¿Qué solución planteas para esto? Muy aparte de lo político, la parte emocional y psicológica. Mira, yo creo que justamente esa es mi fortaleza, porque la población sabe de que yo no soy un político profesional, yo no voy a llegar a la presidencia y me voy a aferrar al cargo. Yo he dicho no quiero reelección, voy a resolver los problemas. Y saben que yo hablo la verdad, ¿no es verdad? No soy una persona que doro la píldora. Cuando hay un problema, los empresarios, y eso sabe muy bien Toto, tomamos decisiones. En cambio, al político... problema solución, ¿no? Claro, al político le das un problema y hace una comisión, ¿no es verdad? No lo resuelve. Claro. Entonces, yo creo que esa es la diferencia que yo tengo con otros candidatos. Yo he trabajado más de 30 años en el país, me hice cargo de la fábrica de cemento cuando estaba prácticamente quebrada, intervenida por los acreedores, por los trabajadores. Uno de los socios vendió sus acciones, él tenía un 10% de la empresa y vendió en $100,000. Eso nos decía que esa empresa valía en ese momento $1 millón. Cuando yo he salido de la empresa, se ha vendido la empresa en $600 millones. O sea, yo la he multiplicado por 600 veces. Y claramente, cumpliendo la ley, pagando los impuestos, eso le contestaba a una persona que me ataca y que dice que no pague impuestos, que no pague deudas. Ajá. Hay gente que parece que no tiene autoestima en este país, que cree que uno no puede hacer las cosas bien, y sí se puede hacer las cosas bien cumpliendo las leyes, ¿no es verdad? Entonces yo creo que tengo esos 30 años de trabajo que no he cambiado, y primero en el cemento, después en la construcción, en la comida rápida, en la hotelería, y en todo lugar donde he ido, he tomado las medidas que había que tomar, a veces más complicadas en unos lugares que en otros, pero finalmente he salvado los empleos que se tenían, la mayor parte de los empleos, y esas empresas han crecido y después han generado mucho más empleo. Eso es lo que hay que hacer con nuestro país, corregir los serios problemas que hay, porque además, si no resolvemos el tema de los dólares y el tema de los carburantes rápido, no se puede pensar en otras cosas, ¿no es verdad? Claro. Como tú dices, si no hay ni siquiera para comer, si no hay dólares para importar lo imprescindible, es difícil pensar que el país pueda avanzar, ¿no es verdad? Claro. Samuel, te vamos a invitar, a que te coloques los audífonos. Tenemos un contacto con nuestro periodista para que puedas escucharlo, por favor. Dale, Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo Gabriela? Buenos días nuevamente y bienvenido a nuestro invitado, al candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina. Estoy en la calle, estoy cerca del Mercado Rodríguez, estoy con la gente aquí y uno de los señores que está aquí con su bebé, con su hijito, tiene una pregunta para el candidato a la presidencia. Bueno, señor, buenos días. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta es más que todo para aquí los comerciantes, ¿no? Aquí los que vivimos del comercio.
qué es lo que llegaría a pasar con la parte económica, porque la verdad ya nos preocupa, ¿no? Porque nosotros vivimos del día a día y la verdad ya en cuanto no tenemos ventas o las cosas ya han subido, los dólares, hasta los productos en sí ya no alcanzan para nada, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿qué es lo que pasaría con los comerciantes o qué fuentes de trabajo o qué pasaría con los dólares, mi estimado señor Doria Medina, ¿no? Esa sería mi pregunta para usted. Con todo gusto. Primero quiero decirle de que hay solución. Es increíble, somos un país con tantos recursos, tenemos gente trabajadora. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es de que nos han estado administrando durante 20 años gente que no sabe administrar. Imagínense, hemos tenido una cantidad de dinero por la exportación de gas, 100.000 millones de dólares, ya ni se entiende esa cantidad. ¿Y qué han hecho? Lo han hecho todo mal porque no saben administrar. Entonces, administrando correctamente nuestro país, se puede solucionar y se puede hacer que aumente la producción, aumente el empleo. Y yo quiero decirle de que yo tengo un plan, yo sé cómo hacerlo, tengo el mejor equipo que se puede conformar y vamos a resolver. Al principio no va a ser fácil porque hay que reordenar la economía, pero en pocos meses se va a empezar a ver la luz al final del túnel y va a llegar un momento en que nuestra economía va a empezar a crecer y va a haber más inversión, porque se le ha puesto trabas a todos los productores, a todos los exportadores. Entonces, yo he vivido en carne propia lo que es que te persigan aumentándote los impuestos, poniéndote más trabas. Entonces vamos a sacar todas esas trabas para los productores para que aumente la producción, la inversión y se va a ir resolviendo el problema de nuestra economía. Samuel, creo que has dado dos elementos fundamentales del plan de los 100 días. Uno es, según lo que he podido, si estoy equivocado, por favor, corrígeme. Primero es el tema de la subvención, eliminar la subvención. El punto número 2 es un bono. ¿Cómo se llamaría este bono? Es un bono para mitigar un poco la crisis económica que en este momento está afectando a la escasez, está afectando, digamos, a las familias. ¿Qué otros elementos claves tiene este plan? Mira, tendremos que ver cómo está la economía en el mes de noviembre. Lastimosamente, los que hemos vivido los años 80, el deterioro de la economía en los últimos meses de un gobierno que no tiene credibilidad, que no tiene fuerza, son muy acelerados, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo van abandonando al presidente varios de sus colaboradores, vamos a ver cómo la corrupción se incrementa, en fin. Entonces, habrá que ver en qué estado se recibe la economía, pero de todas maneras hay que tomar medidas rápidamente. Yo te diría que hasta fin de año tiene que estar clara el nuevo ordenamiento económico, de manera tal que empecemos a avanzar ya el año 2026. Yo te diría que el año 2026, el primer semestre, no va a ser muy simple, no está tan fácil. pero se va a ir reordenando precios, salarios, contratos, en fin, y seguramente ya el segundo semestre del año 2026 vamos a empezar a ver esa luz al final del túnel, y el año 2027 vamos a tener un crecimiento interesante después de varios años de un crecimiento muy bajo, ¿no? Permíteme una preguntita, Marcelo, Gabriela. Como profesor usted sabe bien, ¿qué propuesta para educación, mi estimado candidato Samuel Doria Medina? Le agradezco mucho por la pregunta, porque justamente el día lunes hemos presentado nuestra propuesta sobre educación. Hay muchos problemas en la educación de nuestro país, pero le comento rápidamente las prioridades. El sector de educación que tiene más serios problemas en este momento es el de la educación preescolar. Lastimosamente en el país no le damos la importancia que se debe dar. En los países desarrollados le dan mucha importancia a la educación preescolar porque
está claro que en los primeros 5 años de la vida de una persona se define cómo está estructurada su cabeza, su cerebro, y incluso hay algunos expertos que dicen que la educación preescolar puede ser mucho más importante que la educación universitaria, porque si en los primeros años no se desarrollan habilidades, límites, rutinas, estimulación, después eso no se va a poder resolver. Entonces, en nuestro país la cobertura en la educación preescolar solamente llega al 70%, o sea, 3 de cada 10 niños no reciben ninguna educación preescolar. Eso es el tema fundamental. Y el equipo de educación incluso comentaba de que cuando el país esté un poquito mejor hacia adelante, habrá que extender el bono Juancito Pinto para que haya un incentivo que las familias lleven a los niños a la educación preescolar, ¿no es verdad? Entonces ese es un punto central. La educación primaria tiene un serio problema de calidad. Por suerte todos los niños van a la escuela, se podría decir que tenemos una cobertura al 100%, pero el problema más serio es calidad. Y lo mismo la educación secundaria, hay deserciones y cuando hay crisis económica aumentan las deserciones, pero en la educación secundaria estamos alrededor del 85% de cobertura. Pero el problema real es calidad. Ahora, no todo está mal, es interesante, pero hay profesores excelentes. Lo que pasa es que no le han dado importancia en la educación, habrá que detectar cuáles son esos profesores excelentes para que ellos mismos sean los que transmitan al resto de los maestros cuáles son las formas de la educación que tienen mejores resultados, ¿no? Y obviamente el tema del inglés creo que es fundamental. El que no sabe inglés en este momento es medio analfabeto en el mundo, en la tecnología, en todo eso. Vamos a empujar bastante la educación del inglés y también de las lenguas indígenas, ¿no? El aymara, el quechua, el guaraní. Es muy interesante, pero en algún momento yo leía de que las personas que no aprenden bien su lengua materna tienen problemas en desarrollar su creatividad. Entonces hay muchas razones para avanzar también paralelamente en el inglés y las lenguas indígenas. Y obviamente en la educación universitaria tenemos un desorden terrible. En nuestro país tenemos 11 universidades estatales, 41 universidades privadas, y tenemos tal desorden. Yo me acuerdo que alguna vez en el Uruguay, que es el país que tiene la mejor salud del continente, yo les pregunté cuántas facultades de salud tienen o de medicina, y me dijeron una. Bueno, en nuestro país hay 30 facultades de medicina. Y como ejemplo, en Cobija, que tiene menos de 100,000 habitantes, hay 3 facultades de medicina. Y están enseñando lo que necesitábamos en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, a gritos se necesita administradores de hospitales, gente con criterio de salud, pero también de administración. Ninguna universidad prepara administradores de hospitales, ¿no? Sí. Entonces, ahora nosotros no vamos a hacer tabla rasa con lo que hay. Yo siempre digo que no tengo el complejo de Adán. Entonces, en la ley Avelino Ciñani habrá que evaluarla. Hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, es increíble en la currícula, con esta ley hay más menciones a la Revolución Rusa que a la Revolución Nacional, ¿no? Entonces está claro que la han hecho con el objetivo de ideologizar, ¿no es verdad? Eso no está bien, pero habrá que evaluar, habrá que ver. Hemos identificado las cosas, y con eso termino, que se pueden hacer en los 100 días también en educación. Por ejemplo, vamos a firmar el contrato para que vuelva la evaluación PISA, si es posible ya el año 2026. ¿Evaluación PISA? PISA, sí, es la evaluación internacional que ha dejado de hacerse en el país el año 2010 porque dijeron que era imperialista. Bueno, todos los países del mundo la hacen y no se ha evaluado. Entonces, sabemos de que seguramente el primer año los resultados van a ser malísimos, el segundo y tal vez el tercero, pero nos van a dar pautas, pues, qué hay que corregir, qué está mal, ¿no es verdad?
y con seguridad hay que evaluar, y tenemos mucha información en el país que no la usamos, ¿no? Por ejemplo, las universidades públicas toman examen a los jóvenes para entrar a la universidad, Claro. ¿no es verdad? ¿Y por qué no dan a conocer la información de los colegios de los que vienen? Vamos a hacer que se dé esa información para que sepamos si los padres sacrificados que van a hacer cola desde la noche anterior para inscribir a sus hijos en el colegio están haciendo lo correcto, que es el colegio adecuado, ¿no es verdad? Porque eso se mide con resultados. Entonces, nuestra política de educación es completa, abarca todas las áreas de la educación, y tenemos un equipo de lujo en materia de educación. Está integrado por 10 profesionales que tienen mucha experiencia en el tema de todo el país. El equipo lo coordina el doctor Manuel Contreras, pero hay gente de todo el país. También está en ese equipo Elizabeth Barberí, que es la mujer, la profesional que dirige la Casa del Adolescente, un proyecto que tenemos hace ya 8 años que se dedica a estudiar y a ver los problemas que se tiene con los jóvenes. Samuel, la justicia. Hay que hacer cambios constitucionales, hay que darle más presupuesto a la justicia, y para que no se repitan esto lo que está ocurriendo ahora, digamos, este caso tan terrible que está quejando al gobierno de manipulación del gobierno al sistema judicial, que es la denuncia que hay, que veremos cómo prospera. Pero digamos, presupuesto de justicia, hay que aumentarle, hay que hacer cambios constitucionales a la justicia, ese voto, elección por voto en la justicia, ¿es aceptable? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero yo he aprendido en mi vida que la ley que mejor funciona es la ley del ejemplo, ¿no? Entonces yo no voy a pretender manipular la justicia. Sí, vamos a plantearle al Congreso que se elimine, que se cambie la Constitución para eliminar la elección con voto. Después yo soy partidario a que se consulte también a eliminar el maldito Tribunal Constitucional, porque nos ha complicado la vida. Si bien su objetivo era tener una instancia que vea que se respeten los derechos, pero se ha vuelto un negocio, y hasta juicios por deudas los llevan al Tribunal Constitucional. Se alargan todos los procesos, ya no hay 3 instancias sino 4, te extorsionan más, no funciona, y bueno, y lo que hemos visto, que se creen ya superhombres, y para cambiar ellos la Constitución, autoprorrogarse y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esa institución no ha funcionado, y la mayor parte de países del mundo no tienen tribunal constitucional y se respetan mejor los derechos que en nuestro país. Entonces, y el tema de presupuestos, no hay duda de que no llega al 0,5, sí, no llega ni al 0,5%. Al menos al 1, ¿será? Claro, y lo moderno es que se defina en la Constitución un porcentaje del presupuesto. La mayor parte de los países dicen 1% del presupuesto para la justicia. Hay algunos países como Costa Rica, por ejemplo, que dicen 2%, ¿ya? Pero entonces de esa manera no hay necesidad de negociar, ¿no? Te doy más y fallas a mi favor, ese tipo de cosas que suceden ahora, ¿no? Jueces bien pagados, jueces menos corruptos, digamos, ¿no? Claro que sí. Y el narcotráfico, perdón, Gaby, Dale. Narcotráfico, el chapare, es un problema el chapare. Narcotráfico, chapare, la DEA, el retorno de la DEA es mala palabra hoy, ¿no? ¿Cómo ves estos temas? A ver, el tema de la DEA ha evolucionado en el tiempo. Hace 20 años era muy importante la DEA, pero yo creo que todos se han dado cuenta que este es un delito multinacional, y ahora se encara la lucha contra el narcotráfico también de esa manera, con una coordinación muy grande de todos los organismos antidrogas. Incluso hay una institución de Naciones Unidas que es la que coordina todo este trabajo, y obviamente necesitamos que estén todas las instancias de lucha contra el narcotráfico mundial, porque lastimosamente en los últimos años se ha cohabitado con el narcotráfico, ¿no? Mafias brasileras, hemos escuchado cómo han detenido últimamente a
a este brasilero que era el principal del PCC, ¿no es verdad? Y bueno, y el uruguayo, en fin, que viven con documentos bolivianos, con equipos de fútbol, en fin. Entonces, creo que hay que dar una señal clara de que se acaba la convivencia o la cohabitación con el narcotráfico, número uno, y número dos, hay que separar bien el tema de narcotráfico de producción de coca, ¿no? Yo tengo el convencimiento de que en el Chapare se puede resolver el problema mediante incentivos económicos, ¿no? Porque por suerte ya una buena parte de los productores de coca producen otras cosas más. Producen piña, palmito, plátano y un tema fundamental, no quieren que sus hijos sean productores de coca. Quieren que sus hijos vayan a la universidad, que sus hijos tengan su propio negocio. Entonces, con los incentivos adecuados se va a poder cambiar eso. Pero con el narcotráfico, ninguna tolerancia. Pero hay también grupos armados en el Chapare. El Chapare ya es un foco de guerrilla como las FARC en Colombia. ¿Cómo lo ves? Bueno, este gobierno lastimosamente ha dejado pasar y crecer ese tema. Yo creo que sí, hemos visto la semana pasada en Yayagua que el uso de las armas que han hecho que han atravesado chalecos antibalas no son pues las armas que utilizan la policía, son armas de grueso calibre, ¿no? Ahora, como yo tengo que vivir con seguridad desde hace más de 30 años por mi secuestro, he aprendido algo del tema y he aprendido de que lo más importante es la prevención, lo más importante es la información, la inteligencia. Si vos llegas y tienes muchos efectivos, pero te sorprenden, las probabilidades de resolver van a ser muy bajas. Pero si tienes anticipación, si sabes quiénes están en el Chapare, cómo, por qué, lo vas a resolver. ¿Militarizar Chapare es una opción? Yo no creo que sea un tema de armas solamente. Como te decía, creo que hay un tema económico con los productores de coca, hay temas de información, de inteligencia. Yo creo que una muestrita chiquita ha sido con este brasilero la semana pasada, y ha sido con intervención de Policía Internacional, especialmente la Federal Brasilera, que lo han agarrado cuando estaba durmiendo siesta, ¿no ve? Así hay que actuar, ¿no ve? Claro. No hacer que te espere con 10 tipos con ametralladoras. Hay que saber hacer esas cosas y cuando uno trabaja bien, lo agarra en su siesta y no se dispara un solo tiro, ¿no? Samuel, tienes un planteamiento muy interesante económicamente hablando, donde tú dices que hay que aplicar una ley económica básica. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el objetivo y cómo sería esto posible para poder terminar con la crisis que tenemos? Y otra pregunta, ¿la política de seguridad alimentaria de la gestión del MAS afectó a las exportaciones? Y por consiguiente, ¿el ingreso de dólares se la mantendría? A ver, la ley económica básica que está entre nuestros 5 principios es que no se debe gastar más de lo que se tiene, ¿no? Yo creo que ese es un problema que tiene que ver fundamentalmente con el Banco Central. Al nombrar un presidente interino, claro, el ministro de Finanzas o el presidente lo llama y le ordena que gaste, y ya se ha gastado más de 100.000 millones de bolivianos en créditos a las empresas públicas, ¿no ve? Es interesante, pero en el vecino Perú, pese a todos los líos que hay políticos, tienen un presidente del Banco Central nombrado por el Congreso por 20 años. ¿Y qué diferencia? La economía peruana avanza. ¿Y saben cuántos son las reservas internacionales del Perú? ¿Cuánto? El último dato que he visto era 75.000 millones de dólares, 5 veces lo que nosotros tuvimos en el mejor momento, ¿no ve? Claro, porque ahí hay un economista serio, respetado, que le piden plata y los manda al cuerno, ¿no es verdad? Claro. No, pues él tiene que cumplir la ley, no dar recursos, ¿no? Entonces, creo que en los 100 días vamos a nombrar presidente del Banco Central
por el Congreso y va a ser alguien que se va a quedar 10 años. Por el Congreso, claro, eso es importante. Claro. No delegado directamente del presidente, sino del Congreso. Y hay una ley del Banco Central que establece qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no es verdad? Entonces ahí se va a acabar de que los que no tienen dinero vayan a pedirle plata al Banco Central, como es ahora, ¿no? Por otra parte, creo que es importante resaltar el hecho de que en estos últimos 20 años el MAS ha privilegiado las importaciones en lugar de las exportaciones, ¿no? Al tener la ingente cantidad de gas que teníamos, lo que buscan ese modelo, igual pasa en Venezuela, es de que se importen la mayor cantidad de productos, ¿no? No importa que vaya en contra de la producción nacional, no importa que tengamos que comer manzanas peruanas, cebollas chilenas. Ese modelo lo que quiere es privilegiar a los importadores. Entonces, el problema es que como ha habido una desestabilización monetaria, antes traían todos los países vecinos, pero se ha ordenado la Argentina y ya no se puede traer cosas de la Argentina. Ahora se llevan cosas a la Argentina, ¿no es verdad? Entonces, desde luego de que vamos a priorizar la exportación en el país y eso va a ayudar a los productores locales, ¿no? Que hay gente que piensa que se pueden llevar todo. Yo ayer explicaba a una periodista colega, yo le decía, en Bolivia se producen 400.000 toneladas de carne al año. Y el mejor año que hemos exportado 5.000 toneladas a la China. Entonces, la exportación no llegan apenas un poquito más del 1%, ¿no? No es el problema la exportación. El problema últimamente ha sido de que es tan grande la diferencia de precios que los propios comercializadores de carne se la venden al vecino, ¿no? Samuel, se nos acaba el tiempo, pero tenemos una sorpresa para ti. Hay alguien que te quiere saludar. A ver, vamos con esa comunicación. Sandra, ¿estás ahí? ¿Aló? Mi hija. Así es. Hola. Hola, Sandri. Hola, Pa. Aquí como siempre, escuchándote, siguiéndote, orgullosa de cada paso que das y con esperanza, no solo para nosotros, tus hijos y para las chicas y tus nietos, sino para todo Bolivia, ¿no? Que dejemos de ver tantas filas en la gasolina, en el pollo, gente llorar porque ya no puede comprar la cantidad de proteína que compraba antes para su familia. Felices de tenerte esta semana, todos los días, poder verte, besarte y apoyarte siempre. Gracias, hijita. Te agradezco. Y tú sabes que estamos trabajando y haciendo sacrificios de no vernos mucho tiempo y demás por una causa mayor, ¿no? Sí, y apreciamos todo lo que tú das por este país, Pa. Gracias, hijita. La hija de Samuel, Sandra. Samuel, nuestros hijos son el futuro, ¿no? El futuro, lo que vamos a dejar. ¿Qué Bolivia quieres dejar a ellos, a tus hijos, a nuestros hijos? Bueno, justamente esa es mi principal motivación, ¿no? Yo en algún momento he visto, podría dedicarme a viajar, a tener mucha más vacación y demás, pero ¿cómo podría mirarles a los ojos a mis hijos, a mis nietos, de no haber hecho todo lo que estaba en mis manos para que ellos tengan un país, para que no tengan que emigrar a algún momento, ¿no? Y para que ningún joven boliviano, ningún niño boliviano se quede sin país. Entonces, y te diré que no estamos lejos si vemos lo que ha pasado en Venezuela, que se han tenido que ir millones de personas. Eso, si nosotros no cambiamos el 17 de agosto, vamos a seguir el mismo camino, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es mi principal motivación y no solamente personal, varios miembros del equipo, yo les mencionaba, les decía, tienen hijos, tienen nietos, en esta etapa de la vida uno se preocupa ya más por ellos. Si no hacemos algo para cambiar las cosas, les van a poder ver bien a los ojos a sus nietos y decirles, caramba, ya no hay país,
Entonces creo que esa es la motivación más importante de poder dejar un mejor país a los que vienen, ¿no? ¿Faltó unidad de repente? De repente esa es la pregunta obligatoria, pero digamos falta unidad en la oposición para evitar precisamente que el MAS regrese. Hay mucha gente que nos escribe y reclama eso. Ahora la política es tan cambiante. Desde luego hemos avanzado algo en la unidad. Yo decía, a ver si ves en diciembre la cantidad de candidatos que había, en este momento hay mucho menos y creo que todavía se va a aclarar más el panorama. Pero claro, la política es tan cambiante que todos sabíamos que el MAS se había desgastado, había perdido fuerza. Pero lo que hemos escuchado las últimas semanas, este diputado Jerjes Mercado que pedía y decía, cambiemos de candidato del MAS, no para ganar, sino para no perder la sigla. O sea, que el MAS esté ante el peligro de perder su sigla en la próxima elección. Y hay algunos analistas que dicen que podría haber una segunda vuelta entre dos opositores, ¿no es verdad? Ojalá no sea así porque se necesita tener mayoría en el Congreso para poder llevar adelante los cambios, ¿no? Pero como verás, la situación política es muy variable. Faltan 60 días para la elección y todavía qué veremos en esos 60 días. Pero yo sigo trabajando para lograr unidad y estoy convencido de que nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero también el pueblo boliviano se da cuenta de que para que cambien las cosas hay que darle un mandato claro al próximo gobierno. Escuchó muy atentamente toda la participación de Samuel. Yo solo tengo una reflexión para todos los bolivianos. Seamos parte de la solución, no del problema. Y la solución la plantean quienes están postulando a cambiar el país. Y la solución pasa por una participación activa, de refuerzo democrático y participación en las próximas elecciones. Esa es la solución a la que tenemos que apostar todos los bolivianos, porque siento que hay por ahora un descreimiento y una falta de decisión. Es fundamental, es muy fácil ser parte del problema. Es complicado, pero es mucho más importante ser parte de la solución. Gracias, Samuel. Gracias, señor. Gracias, Samuel. Gracias a todos ustedes y definitivamente yo sé que la población se empieza a preocupar del tema político un mes antes de la elección, pero es muy importante que se interesen, que participen, que vayan a votar, porque esa es la única salida que tenemos, la única salida pacífica, democrática. La anterior semana hemos visto una pequeña muestra de lo que es la violencia, el dolor, el luto para las familias bolivianas. Entonces, nuestra única salida es ir a votar el 17 de agosto y elegir un nuevo gobierno. Bien, Así gracias, es. Samuel, por Nos estar quedamos aquí. con Un eso. gusto. Hemos llegado al final.